en células procariotas y eucariotas. Bueno, en primer lugar vamos a ver algunas características y generalidades del proceso que se cumplen tanto para ambos tipos celulares, ¿sí? Para procariotas como para eucariotas. Y después vamos a ver algunas particularidades del proceso de transcripción en células procariotas, luego las características que tiene el proceso en las células eucariotas y por último un procesamiento o maduración que tiene que sufrir el pre-ARN mensajero que ocurre solo en eucariotas. Bueno, en la clase pasada se acuerdan que ya habían visto el dogma central de la biología molecular, en el cual se ve cómo la información que está contenida en el ADN se vuelca para sintetizar ARN, que a su vez es utilizado para la síntesis de las proteínas. En la clase pasada ya vimos este primer proceso en el cual el ADN se duplica para autoperpetuarse mediante el proceso de replicación. Ahora vamos a ver este segundo proceso en el cual se sintetiza ARN a partir de la información que está contenida en el ADN, ¿sí? Mediante el proceso de transcripción. Bueno, entonces decimos que se sintetiza ARN a partir de la información que está contenida en el ADN. Entonces repasemos un poco lo que ya vimos en la clase pasada, las características, tanto las similitudes como las diferencias, entre estas dos macromoléculas que son las que están involucradas en el proceso de transcripción. Tanto ADN como ARN son polímeros de nucleótidos, es decir, son polímeros que están formados por monómeros, donde cada uno de estos monómeros es un nucleótido que está formado por un azúcar, que es una pentosa, ¿sí? Un azúcar de 5 átomos de carbono, una base nitrogenada y un grupo fosfato. A su vez, están unidos entre sí mediante uniones fosfodiéster. Sin embargo, bueno, presentan varias diferencias. Una de las diferencias está en el azúcar, ¿sí? En el ARN, el azúcar es una ribosa y en el ADN es una desoxirribosa. Justamente la diferencia está en la ausencia de un grupo oxidrilo que está en el carbono 2', en la desoxirribosa, ¿sí? Mientras que está presente en la ribosa. La presencia de ese grupo oxidrilo hace que esta molécula sea mucho más reactiva y más fácil, más susceptible a ser degradada, principalmente en condiciones alcalinas. Mientras que la ausencia de esa molécula, ¿sí? Y en su lugar hay un protón, le da mucha mayor estabilidad al ADN. Otra diferencia es que por lo general el ARN se encuentra como simple cadena, ¿sí? Monocatenario, mientras que el ADN se encuentra como doble cadena. Otra diferencia es que esa doble cadena del ADN, que está formada por puentes hidrógenos, ¿sí? Entre las bases nitrogenadas, le confiere al ADN por lo general una estructura de doble hélice. Mientras que el ARN puede presentar diferentes tipos de estructuras secundarias que van a estar determinadas por, en última instancia, por la estructura primaria del ARN, es decir, por la secuencia de nucleótidos que presente la cadena. Dentro de esa cadena puede haber secuencias que sean complementarias entre sí y que se van a ir apareando también por formación de puentes hidrógenos, formando diferentes estructuras secundarias que van a estar relacionadas con las diferentes funciones de los distintos tipos de ARN que existen. Bueno, este es un cuadro que resume justamente las características que les estaba mencionando. Entonces, bueno, hay distintos tipos de ARN. Hay 3 de ellos que están presentes tanto en células procariotas como eucariotas, que son el ARN ribosómico, mensajero y de transferencia. Mientras que hay otros tipos de ARN que están presentes solo en células eucariotas, como por ejemplo el ARN nuclear pequeño y nucleolar pequeño, que se localizan en el núcleo de las células eucariotas y participan en el procesamiento de otros tipos de ARNs, y otros ARN que se localizan en el citoplasma, como por ejemplo el microARN o ARN interferente pequeño, el ARN citoplasmático, que ya vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes clases. Bueno, entonces, como ya les dije, la transcripción consiste en la síntesis de ARN a partir de la información que está en el ADN. Se necesita, por lo tanto, un molde, que va a ser justamente la molécula de ADN, los sustratos
que van a ser los monómeros que van a constituir el ARN que se sintetiza, y un aparato de transcripción que está constituido por una serie de proteínas que van a catalizar la síntesis de la molécula de ARN. Bueno, el molde, al igual que en el proceso de replicación, ¿se acuerdan? El molde es una molécula de ARN, bueno, en este caso, perdón, de ADN. En este caso, también el molde es una molécula de ADN, que al igual que en la replicación, también tiene que encontrarse como simple cadena, ¿sí? Y para eso, una serie de nucleótidos se tienen que desaparear, ¿sí? Se tienen que romper los puentes de hidrógeno de un conjunto de nucleótidos, aproximadamente unos 25 a 30 nucleótidos, deben encontrarse desapareados para que pueda acceder toda la maquinaria para la síntesis del ARN. Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales con respecto a la replicación. Una diferencia es que en este caso no se copia la totalidad de la molécula, sino solo una pequeña porción de ella que va a estar determinada por la unidad de transcripción. Y otra diferencia es que solo se copia una sola de las hebras, ¿sí? Que va a recibir el nombre de cadena molde, mientras que la otra se denomina cadena no molde. Esto no significa que la cadena no molde no tenga información, no sirva para nada, sino que para un determinado gen se va a utilizar como molde una hebra y para otros genes se utilizará como molde la hebra complementaria. Bueno, en esta microfotografía se puede ver cómo en estas estructuras que se llaman, o las llamaron como árboles de Navidad, ¿sí? En las que vemos como si fuera este tronco, el tronco del árbol es la molécula de ADN que se está transcribiendo, ¿sí? Y estas ramas son las moléculas de ARN que se están sintetizando. Por lo tanto, cada una de estas estructuras, ¿sí? En formas de árbol de Navidad, constituyen un gen en proceso de transcripción. Y a su vez, bueno, podemos ver que esta es la dirección de la transcripción, ¿sí? Hacia la derecha, porque a medida que avanza en esa dirección, va creciendo la longitud, o va aumentando la longitud de las moléculas de ARN que se están sintetizando. Bueno, los sustratos, como ya les dije, son los monómeros que van a constituir el ARN, o sea que son los ribonucleótidos trifosfato, que están formados por un azúcar ribosa, una base nitrogenada, bueno, en este caso, en este ejemplo dice adenina, pero podría ser citosina, guanina, uracilo y el grupo fosfato. Bueno, como yo les decía que el proceso de transcripción, a diferencia de la replicación, es un proceso selectivo, ¿sí? No se transcribe la totalidad de la molécula, sino que se transcribe lo que o sea, la transcripción está determinada por la unidad de transcripción. La unidad de transcripción consiste en una porción de ADN que codifica para una molécula de ARN y a su vez también las secuencias necesarias para que ocurra la transcripción, ¿sí? Es decir, que esta unidad de transcripción abarca 3 regiones o 3 elementos importantes, ¿sí? El promotor, la región codificante, la región que codifica el ARN propiamente dicho, y un terminador. El promotor es una secuencia que se localiza generalmente al lado, ¿sí? Del sitio de la región que codifica el ARN y es necesaria para que se dé inicio al proceso de transcripción, ¿sí? Contiene secuencias específicas que son reconocidas por el aparato de transcripción, a las cuales el aparato se une para dar inicio a la transcripción. Pero en la secuencia del promotor, por lo general, no se transcribe. Luego tenemos en la porción central la región que codifica al ARN y por último una secuencia que se denomina terminador que va a indicar que se finaliza el proceso de transcripción, ¿sí? A diferencia del promotor, el terminador sí se transcribe. Es decir, que la transcripción finaliza una vez que se ha copiado la secuencia del terminador, ¿sí? Bueno, acá vemos como una de las cadenas es la que recibe el nombre de molde, la otra no molde. Por convención siempre se escribe la cadena molde con el 3' hacia la izquierda, ¿sí? Bueno.
Dentro del proceso de transcripción se pueden distinguir tres etapas: la etapa de iniciación, elongación y terminación. Bueno, entonces esas son las características generales que se cumplen en el proceso de transcripción para ambos tipos celulares, ¿sí? Siempre la transcripción consiste en la síntesis de ARN a partir de un molde de ADN que tiene que encontrarse como cadena simple. La dirección de la síntesis siempre es en sentido 5' a 3', es decir, que cada nuevo nucleótido, ribonucleótido, trifosfato que se añade, se agrega en el extremo 3' oxidrilo terminal, ¿sí? Del último nucleótido. Los sustratos son siempre los ribonucleótidos trifosfato. A diferencia de la replicación, la transcripción es un proceso selectivo que está determinado por la unidad de transcripción. Se requiere de unas secuencias que se denominan promotores, que a su vez tienen secuencias consenso que son reconocidas por el aparato de transcripción. La transcripción finaliza una vez que se ha copiado la secuencia de un terminador y las etapas son en todas las células son las mismas: iniciación, elongación y terminación. Ahora bien, habíamos dicho que el sustrato, necesitábamos un molde, sustratos y el aparato de transcripción. Tanto en procariotas como en eucariotas, el molde y los sustratos son siempre los mismos, pero tienen una diferencia en el aparato de transcripción, ¿sí? En procariotas existe un único tipo de ARN polimerasa que es capaz de sintetizar todos los tipos de ARN bacterianos, ¿sí? Es decir, el ARN mensajero, ribosomal y de transferencia. Es una enzima multimérica que está formada por 5 subunidades que forman un núcleo central o core de la enzima, ¿sí? Que son 2 subunidades alfa, una beta, beta prima y omega, que a su vez se unen a una sexta subunidad que se denomina factor sigma para formar la holoenzima. El factor sigma es el responsable del reconocimiento de las secuencias consenso dentro del promotor, ¿sí? Sin este factor sigma, el núcleo central de la enzima o core es capaz de llevar a cabo, o sea, de catalizar la síntesis del ARN, pero no sabría en qué sitio iniciar la transcripción. Entonces, para eso, el factor sigma se une, forma la holoenzima y ya es capaz de reconocer el promotor para que la ARN polimerasa pueda iniciar la síntesis a partir del sitio de inicio de la transcripción, ¿sí? La síntesis de ARN. Otros conceptos o términos que quiero que se vayan familiarizando son, por ejemplo, la numeración que reciben. El primer nucleótido que se copia, ¿sí? El sitio de ' de la transcripción, se numera con el +1. De ahí en más, todos los nucleótidos que se encuentren hacia la derecha, ¿sí? hacia la dirección 3' van a tener numeración positiva, y todos los nucleótidos que se encuentren hacia la izquierda o en dirección 5' tienen numeración negativa, ¿sí? También, bueno, la dirección de la síntesis, ¿sí? Hacia acá se denomina corriente abajo, y la dirección opuesta se denomina corriente arriba o aguas arriba, ¿sí? Esos son términos que los van a leer en el libro o me van a escuchar en la clase que los vamos diciendo. Bueno, entonces habíamos dicho que tenemos 3 etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. Dentro de la etapa de iniciación es justamente lo que les acabo de mencionar. Consiste principalmente en el reconocimiento del promotor, específicamente de las secuencias consenso dentro del promotor, por parte del aparato de transcripción, que reconoce esas secuencias y se une a él. Luego, en la elongación, la ARN polimerasa va a avanzar siempre en dirección 3', añadiendo los nucleótidos, y por último, en la terminación, bueno, finaliza la transcripción y se separan todos los componentes. Ahora veamos cada una de estas etapas. Dentro de la iniciación se distinguen estos 4 eventos. En primer lugar, lo que ya les dije, el reconocimiento del promotor, que está a cargo del factor sigma de la ARN polimerasa, reconoce las secuencias consenso y se une a las mismas. La ARN polimerasa tiene actividad de licasa y por lo tanto comienza a desenrollar la doble hebra del ADN para que se forme la burbuja de transcripción. Comienza a añadir los primeros ribonucleótidos trifosfato
y comienza a avanzar en dirección 3' y por lo tanto abandona el sitio de promotor y ya se pasa a la siguiente etapa, que es la elongación. Bueno, acá vemos un típico promotor, procariota, ¿sí? De Escherichia coli o de otras bacterias, se reconocen estas dos secuencias consenso, ¿sí? Estas dos son las secuencias consenso más reconocidas en los promotores procariotas. Una de ellas se localiza en la posición -10, es decir, a 10 nucleótidos de distancia del sitio de inicio de la transcripción, y otra que se localiza a -35, ¿sí? Estas secuencias consenso son secuencias que, si bien, o sea, puede, la secuencia del promotor varía entre los distintos promotores bacterianos, hay una serie de nucleótidos en estas posiciones fijas, ¿sí? Cuya secuencia suele ser bastante conservada, ¿sí? Esto no significa que siempre tenga que haber una timina en esta posición, una adenina, esto, pero por lo general estos nucleótidos suelen predominar en estas posiciones, ¿sí? Como acá ven en este ejemplo, está marcado con rosa en el +1 el sitio de inicio de la transcripción, y acá están marcados con amarillo las secuencias consenso -10, que también se denomina caja Pribnow, y la secuencia consenso -35. Ustedes pueden ver que si bien hay algunas excepciones, ¿sí? Que están sin marcar con amarillo, pero por lo general en esta posición predomina siempre o casi siempre una timina, aquí suele haber una adenina, aquí una timina y así sucesivamente. Bueno, entonces en este esquema vemos la etapa de iniciación. Como habíamos dicho, el factor sigma se une al núcleo de la enzima para formar la holoenzima, que ya es capaz de reconocer las secuencias consenso dentro del promotor. Las reconoce, se une a ellas, comienza a desenrollar la doble cadena del ADN para que se forme la burbuja de transcripción y comienza a añadir los primeros nucleótidos, ¿sí? Siempre lo hace en dirección 5', 3'. Una vez que comienza a añadir los primeros nucleótidos y ya avanza en dirección 3' y abandona la región del promotor, suele eliminarse ya el factor sigma, porque el núcleo de la enzima, ¿sí? El núcleo core, ya es capaz de continuar la síntesis sin el factor sigma. Bueno, entonces una vez que se abandona el promotor, ya se pasa a la siguiente etapa, que es la elongación. En la elongación simplemente se continúan añadiendo los nucleótidos, siempre en dirección 3', y lo hace, la ARN polimerasa añade aproximadamente 40 nucleótidos por segundo. Esta es una velocidad muchísimo más lenta que la de replicación, que es de aproximadamente 1500 nucleótidos por segundo. Esto está relacionado, lógicamente, con la longitud del fragmento que se desea copiar, ¿sí? Que en la replicación se tiene que copiar la molécula completa y por lo tanto lo hace a una velocidad mucho mayor. Bueno, por último, en la etapa de terminación ocurre que, o sea, tiene que dejarse de sintetizar el ARN, ¿sí? Que finalice la síntesis de la molécula de ARN, que se separe la enzima del ARN sintetizado y por último que se separe el dímero, ¿sí? El molde de ADN del ARN sintetizado. En procariotas existen dos tipos de terminadores, dependientes o independientes de un factor proteico que se denomina Rho. En los terminadores independientes de Rho se distinguen dos características. Una serie de nucleótidos que son complementarios y se encuentran invertidos y están seguidos de una secuencia de 6 a 8 nucleótidos de adenina, ¿sí? Que se denomina hexa-A, de 6 a 8 nucleótidos de adenina. Cuando este terminador se transcribe a ARN, las repeticiones invertidas, como son complementarias, se unen formando puentes de hidrógeno entre las bases complementarias y forman este tipo de estructura secundaria que se conoce como tallo y bucle o lazo en horquilla, ¿sí? Donde ven que hay una serie de nucleótidos apareados y en el extremo una serie de nucleótidos desapareados. Esta estructura secundaria hace que la ARN polimerasa deje de transcribir. Y luego, bueno, esta secuencia de 6 adeninas, 6 a 8 adeninas, se transcribe como 6
a 8 uracilos, y como ustedes saben que la unión entre adenina y uracilo es bastante inestable, esto hace que se libere el ARN sintetizado. En el caso de los terminadores dependientes de Rho, interviene justamente una proteína o factor proteico que se denomina Rho. En los terminadores se distinguen también dos características. Una secuencia de ADN que codifica para un ARN libre de estructuras secundarias, que va a funcionar como sitio de unión para la proteína Rho, que está seguido por una secuencia de ADN que provoca la pausa en la síntesis, ¿sí? Hace que la ARN polimerasa deje de transcribir. Entonces, bueno, la ARN polimerasa deja, cuando identifica esa secuencia en el terminador, deja de transcribir, y luego esa secuencia de ARN lineal, ¿sí? Libre de estructuras secundarias, tiene una secuencia específica que se denomina root, que es reconocida por la proteína Rho que se une a ella. La proteína Rho tiene actividad de licasa, entonces, bueno, se une a la secuencia root, comienza a avanzar hacia la ARN polimerasa en dirección 3' y tiene actividad de licasa, y por lo tanto rompe los puentes hidrógenos entre el ADN molde y el ARN sintetizado, ¿sí? Y se libera la molécula de ARN sintetizada. Por lo general, en procariotas, varios genes se transcriben de forma conjunta, dando lugar a un ARN mensajero que se denomina policistrónico, ¿sí? Que contiene, o sea, que está regulado bajo un único promotor y un único terminador. Mientras que, por lo general, en eucariotas, cada gen se transcribe de forma individual, dando lugar a un ARN mensajero que se denomina monocistrónico. Bueno, entonces, en resumen, las características del proceso de transcripción de procariotas es que, si bien el molde... Perdón, Juliana, ¿cómo se ¿sí? llama el transcripto? ¿El mono cuánto? Monocistrónico. Sí, gracias. Ese es en el caso de eucariotas, ¿sí? En procariotas suele obtenerse los ARN policistrónicos, ¿sí? Que tienen la información para la síntesis de varias proteínas, ¿sí? Son varios genes que se regulan bajo un único promotor y un único terminador, ¿sí? Se transcriben juntos, dando un único ARN mensajero, que se denomina policistrónico. Gracias. Sí, de nada. Y en eucariotas, monocistrónico. Bueno, entonces, si bien el molde y los sustratos son idénticos tanto para procariotas como para eucariotas, en el caso de procariotas, el aparato de transcripción es una única ARN polimerasa que sintetiza todos los tipos de ARN bacterianos. Es una enzima grande que está formada por un núcleo o core que se une a otro factor que se denomina factor sigma para formar la holoenzima, y este factor sigma es el responsable del reconocimiento de las secuencias consenso del promotor, ¿sí? En el caso de procariotas, se localizan en la posición -10 y -35. Y por último, la transcripción finaliza cuando se transcriben uno de estos dos tipos de terminadores, que pueden ser dependientes o independientes del factor proteico Rho. Bueno, ahora veamos algunas características del proceso de transcripción en eucariotas. Habíamos dicho que las etapas son las mismas: iniciación, elongación y terminación. También el molde y los sustratos son los mismos, pero el aparato de transcripción es diferente. En el caso de eucariotas, existen 3 tipos de ARN polimerasas. Todas ellas son también enzimas multiméricas, muy complejas, grandes, que están formadas por más de una docena de subunidades cada una. Algunas subunidades están presentes en todas ellas, mientras que hay otras subunidades que son específicas de cada una. Pero lo importante es que cada una de estas ARN polimerasas reconoce distintos tipos de promotores y sintetiza distintos tipos de ARN. La ARN polimerasa 1 sintetiza los ARN ribosomales grandes que van a formar la subunidad mayor de los ribosomas. La ARN polimerasa 2 sintetiza los pre-ARN mensajeros y también algunos ARN nucleares y nucleolares pequeños. Y la ARN polimerasa 3
transcribe los genes que codifican para ARN ribosomales pequeños, que van a formar la subunidad pequeña de los ribosomas, los ARN de transferencia y también algunos nucleares pequeños. Bueno, como ustedes ya saben que en el caso de los eucariotas, el ADN no se encuentra libre, sino que se encuentra asociado con las histonas, que son proteínas básicas, que le permiten su compactación, ¿sí? Para formar la cromatina dentro de la estructura que se denomina nucleosoma. Para que un gen se pueda transcribir, es necesario que esta estructura sufra una modificación, ¿sí? Entonces, se modifique la estructura del ADN de forma que este se encuentre mucho más abierto y laxo para que pueda acceder el aparato de transcripción. En esa modificación estructural pueden participar diversas proteínas, como por ejemplo las acetiltransferasas, que lo que hacen es justamente transferir, como su nombre lo dice, transferir o añadir grupos acetilo en los aminoácidos terminales de las histonas, de forma que se desestabiliza la unión entre los histonos y el ADN. Y de esta forma el ADN se descomprime, ¿sí? Se descompacta para que pueda comenzar la transcripción. De todas formas, ese es solo un ejemplo, esto lo van a ver con mayor detalle en la clase de regulación de la expresión génica. Bueno, en la etapa de iniciación de la transcripción en eucariotas participan dos tipos de secuencias, los promotores y los intensificadores. Les pido un segundito, por favor. Tengo un inconveniente. Bueno, en la etapa de iniciación en eucariotas participan dos tipos de secuencias, los promotores y los intensificadores. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Sí, sí. Bien. Bueno, los promotores son secuencias que, al igual que en el caso de procariotas, se localizan inmediatamente al lado del sitio de inicio de la transcripción del gen que regulan. Mientras que los intensificadores son secuencias cuya localización no es fija, ¿sí? Pueden encontrarse muy lejanos con respecto, digamos, muy lejanos del gen que regulan, hasta incluso pueden encontrarse corriente arriba o corriente abajo del mismo. El reconocimiento del promotor está a cargo de una serie de proteínas accesorias que se denominan factores de transcripción general, que junto con la ARN polimerasa van a formar lo que se conoce como aparato de transcripción basal. También, bueno, participan o pueden participar en el proceso en la etapa de iniciación, otras proteínas accesorias que se denominan proteínas activadoras, que van a reconocer justamente secuencias específicas de estos intensificadores. Bueno, como yo les había mencionado antes, hay distintos, o sea, cada una de las ARN polimerasas reconoce distintos tipos de promotores. En este caso nos vamos a centrar en los promotores que son reconocidos por la ARN polimerasa 2, ¿sí? Es decir, que van a sintetizar los pre-ARN mensajeros. O sea, van a transcribir los genes que codifican para proteínas. En un típico promotor eucariota reconocido por la ARN polimerasa 2, se distinguen a su vez dos regiones, un promotor mínimo y un promotor regulativo. El promotor mínimo es el que se localiza inmediatamente al lado del sitio de inicio de la transcripción. Suele tener una o más secuencias consenso. Las más reconocidas en eucariotas se localizan en la posición -25, que se denomina caja tata, obviamente por su secuencia, ¿sí? Rica en timina y adenina, y otra en la posición -35, que se denomina elemento reconocedor del factor de transcripción 2B,
que es rica en citosina y guanina. Corriente arriba, ¿sí?, se localiza el promotor regulativo. Este promotor regulativo también puede tener una o más secuencias consenso que van a ser reconocidas también por las proteínas activadoras de la transcripción, ¿sí? Estas otras proteínas accesorias que yo les había mencionado acá. Las proteínas activadoras de la transcripción pueden reconocer ciertas secuencias consenso dentro del promotor regulativo. Ya vamos a ver cómo participa. Ahora, ¿cómo se ensambla la maquinaria que va a llevar a cabo la síntesis del ARN en eucariotas? Tenemos entonces el promotor y dentro del promotor se reconocen estas dos regiones, ¿sí? El promotor mínimo o core en inglés y el promotor regulativo. Perdón, otra vez. Bueno, tenemos el promotor mínimo y el promotor regulativo. Dentro del promotor mínimo está una o más secuencias consenso. En este esquema tenemos la caja TATA, ¿sí? Que es reconocida por un factor de transcripción general. En este caso es el factor de transcripción general 2D. Reconoce la secuencia consenso de la caja TATA, se une a ella y recluta a los otros componentes que son la ARN polimerasa 2, otros factores de transcripción general, A, B, E, F, H, y un complejo proteico denominado mediador, ¿sí? Todos estos componentes se unen sobre esa secuencia específica dentro del promotor y ya está listo, se denomina aparato de transcripción basal y está listo para dar inicio a la transcripción. Pero este aparato de transcripción basal puede transcribir o está listo para transcribir los niveles mínimos de este gen, ¿sí? Sin embargo, cuando la célula lo requiera, pueden participar otras proteínas que se llaman las proteínas activadoras de la transcripción, que yo les había dicho, reconocen secuencias específicas dentro del promotor regulativo y lo que hacen es tomar contacto con el complejo mediador, ya sea de forma directa o indirecta por medio de un coactivador, y de esta forma activan niveles mayores de transcripción del gen en caso que la célula lo requiera. También yo les había mencionado otras secuencias que se denominan intensificadores o enhancers, también lo pueden encontrar como enhancer, que se localizan lejanas al gen que regulan, pero también son reconocidas por las proteínas activadoras de la transcripción y estas proteínas también, o sea, el ADN se pliega de forma tal que las proteínas activadoras unidas a los intensificadores también toman contacto con el complejo mediador para aumentar los niveles de transcripción en el caso de que la célula lo requiera. Una vez que ya se comienzan a añadir los primeros nucleótidos, ¿sí? La ARN polimerasa avanza en dirección 3', abandona la región del promotor, también suelen eliminarse algunos factores de transcripción general y ya se pasa a la siguiente etapa, que es la elongación. La elongación es exactamente igual que en procariotas, simplemente la ARN polimerasa va a continuar añadiendo todos los nucleótidos, ¿sí? Copiando la secuencia de la cadena molde. Cada nucleótido se añade siempre en dirección 3'. Esto significa que el último nucleótido tenía expuesto su oxidrilo en el carbono 3', el cual va a ser atacado por un grupo fosfato del siguiente nucleótido, ¿sí? Y así se forma la unión fosfodiéster. Y el otro nucleótido ya queda con su oxidrilo 3' libre.
para recibir al siguiente núcleo. Bueno, por último, la terminación. En la etapa de terminación se conoce menos que en procariotas. Se sabe que los diferentes tipos de ARN polimerasas utilizan distintos tipos de terminadores. Por ejemplo, la ARN polimerasa 1 utiliza un factor proteico similar al factor Rho de los terminadores, como en el caso de procariotas, en los terminadores dependientes de Rho, mientras que la ARN polimerasa 3 utiliza un terminador similar al independiente de Rho, en el sentido que también se transcribe una secuencia que genera la formación de una estructura secundaria, que es la que hace que finalice la transcripción. Mientras que la ARN polimerasa 2, que es la que transcribe los pre-ARN mensajeros, lo que hace es transcribir más allá de una señal, que es esta, ¿sí? De timina, rica en timinas y adeninas, que se transcribe para dar esta secuencia señal. Esta secuencia señal es luego reconocida por una endonucleasa que corta entre unos 10 a 30 nucleótidos en dirección 3' de esta señal, ¿sí? Corta, y luego otra enzima que se llama poliadenilato polimerasa comienza a añadir muchos nucleótidos de adenina en el extremo 3'. Estos nucleótidos de adenina no estaban codificados por el ADN molde. Ya vamos a ver, esto es parte del procesamiento que sufre el pre-ARN mensajero. Bueno, ahora ya habiendo visto las características del proceso de transcripción en procariotas y en eucariotas, volvamos un poco a la definición de gen, que ya la habíamos visto en la clase pasada. La profe les había dicho que un gen es una secuencia de ADN que codifica para la síntesis de un ARN. Algunos autores lo han definido como un factor hereditario que determina un rasgo. Sin embargo, esta definición es como bastante simple, o me dice más sobre lo que hace el gen que sobre lo que es el gen en sí. Podríamos decir, entonces, que un gen es un conjunto de nucleótidos que codifica para una secuencia de aminoácidos de una proteína. Podría ser, pero no siempre, porque también hay otros tipos de ARN, ¿verdad? Otros tipos de ARN ribosomales, de transferencia, etcétera, que no codifican para una proteína, ¿sí? Por lo tanto, estas definiciones están por lo menos bastante incompletas o simplificadas. En el caso de bacterias y virus, que es donde inicialmente se estudió la estructura de los genes, se determinó que existía una colinealidad. ¿Qué es este concepto de colinealidad? Se refiere a que existe una relación directa entre los nucleótidos de un gen, ¿sí? Que van a ser transcritos a ARN mensajero y luego van a ser traducidos codifican cada 3 nucleótidos, ¿sí? Que se denomina triplete o codón, codifica para un determinado aminoácido, ¿sí? Esto se cumple en procariotas y virus, con excepción del codón stop, que no codifica para ningún aminoácido. Sin embargo, esto no se cumple en eucariotas. Esto se descubrió en el año 1970 mediante un experimento de hibridación de ADN y ARN. En este experimento, ellos estaban estudiando un gen eucariota y por lo tanto, bueno, mezclaron el ADN de ese organismo con el ARN mensajero transcripto a partir de ese ADN. Luego calentaron las muestras para producir la separación total, ¿sí? La desnaturalización del ADN, que se separen las 2 hebras por completo, y luego, al volverse a enfriar esas muestras, estas 2 hebras de ADN pueden volver a aparearse entre sí, o bien podrían aparearse con su ARN mensajero, que se supone es complementario a alguna de estas 2 hebras. Sin embargo, se descubrió que existían varias, no sé si llegan a ver en la fotografía, pero ven que hay porciones que están mucho más gruesas, hay partes que están mucho más gruesas en las cuales sería el ADN está apareado, ¿sí? Está como doble cadena, y hay partes más finitas que forman estas estructuras en forma de lazos o loops, en los cuales el ADN estaba desapareado. Y por lo tanto, descubrieron que el ADN eucariota tenía mucha mayor longitud o mayor información
que la que estaba en el ARN mensajero transcripto a partir del mismo. Por lo tanto, el concepto de colinealidad se cumple en procariotas, pero no en eucariotas. Esto es así por la presencia de unas secuencias que se denominan intrones, ¿sí? Los intrones son secuencias no codificantes que están intercaladas entre las secuencias codificantes de los genes que se denominan exones. Tanto intrones como exones se transcriben, ¿sí? Pero los intrones luego tienen que ser eliminados mediante un procesamiento que se denomina corte y empalme o splicing para dar lugar al ARN mensajero maduro para que pueda ser traducido. Bueno, existen distintos tipos de intrones, ¿sí? Los intrones no solamente se localizan en los genes que codifican ARN mensajero, sino también en otros tipos de genes. Los principales tipos de intrones son estos 4, los del grupo 1 y grupo 2 tienen una particularidad de que no necesitan la presencia de proteínas o enzimas para eliminarse, sino que se autoeliminan, ¿sí? Se eliminan por un proceso que se denomina autocorte y empalme. Los del grupo 1 se localizan en genes que codifican ARN ribosomales y los del grupo 2 en genes que codifican proteínas mitocondriales y de cloroplastos. Después, los genes que se localizan en las proteínas que codifican, en los genes que codifican proteínas nucleares se denominan genes del pre-ARN mensajero y se eliminan dentro de un complejo proteico que se denomina empalmosoma. Mientras que los intrones que se localizan en los genes del ARN de transferencia se eliminan mediante enzimas endonucleasas. Bueno. Tanto en procariotas como en eucariotas, el ARN mensajero tiene esta estructura general, ¿sí? En la que se distinguen 3 regiones. En el extremo 5', una región no traducida, que también la pueden encontrar como UTR 5' por sus siglas en inglés, ¿sí? Esta región, si bien no se traduce, es muy importante para el inicio de la traducción. En el caso de procariotas, dentro de esa región se encuentra una secuencia consenso muy importante que se denomina secuencia de Shine-Dalgarno, que es importante para el reconocimiento de la subunidad menor del ribosoma con el ARN mensajero. Sin embargo, bueno, no existe una secuencia análoga a esa en el caso de eucariotas. Esto que está ahí marcado en amarillito sería solamente para procariotas. Luego tenemos en la porción central la región que codifica la proteína, que va a comenzar con un codón de iniciación y finaliza con el codón de terminación. Y hacia el extremo 3' tenemos también otra región que no se traduce, la UTR 3', que también es importante para la estabilidad del ARN mensajero y para el inicio de la traducción. Bueno, ahora yo les había dicho que el pre-ARN mensajero tiene que sufrir un procesamiento o maduración para poder ser recién exportado al citoplasma para su traducción. En el caso de bacterias, esto no ocurre, ya que la transcripción y la traducción son simultáneas, ¿sí? Ocurren al mismo tiempo. De hecho, un mismo ARN que está siendo todavía sintetizado en su extremo 3' puede haber sido puede estar siendo ya traducido por uno o más ribosomas en su extremo 5'. Sin embargo, en eucariotas es todo lo contrario. La transcripción y la traducción están separadas tanto en tiempo como en espacio. En primer lugar ocurre la transcripción en el núcleo y después ocurre la traducción de ese ARN mensajero en el citoplasma. Por lo tanto, esto da la posibilidad de que el pre-ARN mensajero, ese transcripto inicial, sea madurado o procesado para dar lugar al ARN mensajero maduro que ya está listo para ser exportado a través de los poros nucleares al citoplasma para su traducción. Este procesamiento del pre-ARN mensajero consiste en 3 partes o ocurre en las 3 regiones del ARN mensajero. En el extremo 5' se añade un casquete o capuchón. En el extremo 3' se añade la cola de poliadeninas.
y en la región codificante se eliminan los intrones mediante corte y empalme o splicing. Ahora veamos cada uno de ellos. La adición del casquete o capuchón o caperuza en el extremo 5' se inicia inmediatamente después de la síntesis del ARN, ¿sí? Apenas ya se comenzó a sintetizar el ARN, se identifica el extremo 5' y se comienza a añadir el casquete. El casquete consiste en la adición de un nucleótido, generalmente es un nucleótido de guanina en el extremo 5' y la posterior metilación de ese nucleótido de guanina y de los azúcares de los siguientes nucleótidos, ¿sí? Esto va a formar esta estructura que se conoce como capuchón, que le proporciona mayor estabilidad al ARN mensajero y también va a participar en el inicio de la traducción. En el extremo 3', la modificación consiste en la adición de una cola de poliadeninas o poliadenilación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la ARN polimerasa 2 transcribía una secuencia que daba lugar a esta secuencia señal, ¿sí? Esta secuencia señal es reconocida por una enzima que corta entre unos 11 a 30 nucleótidos en dirección 3'. También hacia la dirección 3' del sitio de corte suele haber una secuencia rica en uracilos que la endonucleasa reconoce, corta y luego una poliadenilato polimerasa comienza a añadir los nucleótidos de adenina, que pueden ser entre 50 y 250 nucleótidos de adenina. En el caso de mamíferos, se ha estudiado que este proceso de poliadenilación es llevado a cabo por un complejo multiproteico que está formado por un factor de especificidad de corte, que lo que hace es unirse o reconoce la secuencia señal, ¿sí? Un factor de estimulación de corte que reconoce la secuencia rica en uracilos, que estaba en dirección 3', la poliadenilato polimerasa y 2 o más factores de corte, ¿sí? Esto hace que el ARN mensajero o el pre-ARN mensajero se pliegue exponiendo el sitio de corte para que los factores de corte produzcan esa escisión, ¿sí? Hacen el corte a esa altura y luego la poliadenilato polimerasa comienza a añadir los primeros nucleótidos de adenina. Se libera el extremo 3', que luego va a ser degradado, se liberan también los factores de corte y la poliadenilato polimerasa comienza a añadir los primeros nucleótidos de adenina. Luego se unen otras proteínas de unión a poli-A que le brindan mayor estabilidad y que aumentan la velocidad de adición de los nucleótidos, ¿sí? La velocidad de poliadenilación. Esta cola de poli-A también le proporciona mayor estabilidad al ARN mensajero para que permanezca durante mayor tiempo en el citoplasma, que no sea degradado, ¿sí? Que permanezca el tiempo necesario para poder ser traducido, y también participa en el inicio de la traducción, ¿sí? En la unión del ribosoma con el ARN mensajero. Eso ya lo vamos a ver en la clase de traducción. Bueno, por último, el procesamiento que ocurre en la región codificante consiste en eliminar los intrones mediante el corte y empalme o splicing. Esta modificación, al igual que las dos anteriores, son esenciales para que el ARN mensajero ya esté maduro y pueda ser exportado del núcleo del citoplasma. Y como regla general, es importante que sepan que no se altera el orden en que se encuentran los intrones. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos acá un gen que tiene 4 exones, que están marcados en verde, 3 intrones, inicialmente todos ellos, tanto intrones como exones, se traducen a un pre-ARN mensajero, ¿sí? Luego se va a añadir el casquete en el extremo 5', se va a producir el corte en el extremo 3' y la poliadenilación, y por último se van a eliminar esos 3 intrones y se van a empalmar los exones en el mismo orden en el que estaban, ¿sí? Esto significa que nunca el 4 va a estar adelante del 2 o el 3 adelante del 1, ¿sí? Bueno, para que ocurra el corte y empalme hay 3 regiones importantes que se reconocen dentro del intrón.
Una de ellas es la secuencia consenso en el extremo 5', ¿sí? Que suele tener esta secuencia, por lo general comienza con guanina y uracilo. Acá cuando ven que hay ahí una barra, significa que puede haber tanto adenina como guanina, ¿sí? La otra secuencia consenso se localiza en el extremo 3' del intrón y suele terminar con un nucleótido de guanina. Y la otra secuencia consenso se localiza en el interior del intrón y se denomina punto de ramificación. Como ustedes pueden ver que acá no tiene mucho consenso, ¿sí? Donde hay una N significa que puede ir cualquier nucleótido, donde hay una I significa que puede ser cualquier pirimidina y donde hay una R puede ser cualquier purina. Pero lo importante de esta secuencia consenso es justamente esta adenina, la adenina que funciona como punto de ramificación. El corte y empalme de los intrones del pre-ARN mensajero ocurre, como yo les había mencionado, en un complejo proteico que se denomina empalmosoma. El empalmosoma es un complejo que está formado por ribonucleoproteínas, ¿sí? 5 ribonucleoproteínas, U1, U2, U4, U5 y U6, y otras proteínas no asociadas a ARN. Cada una de estas ribonucleoproteínas consiste en una molécula de ARN nuclear pequeño unido a varias proteínas. Bueno, ¿qué ocurre dentro de ese empalmosoma? A grandes rasgos, el corte y empalme de los intrones del pre-ARN mensajero ocurre en dos etapas. En primer lugar, se produce, o sea, acá tenemos el exón 1 y el exón 2, que son los que se quieren empalmar, y el intrón, que es lo que se quiere eliminar. En primer lugar, se produce un corte en el extremo 5' del intrón. Luego, ese extremo 5' del intrón se pliega sobre sí mismo hacia el punto de ramificación, ¿sí? Hacia la adenina del punto de ramificación, y se forma un enlace poco convencional entre una adenina y una guanina mediante una reacción de transesterificación. Y luego se produce el corte en el extremo 3' y por lo tanto se libera ese intrón en forma de lazo que luego es degradado y se empalman los dos exones contiguos. Bueno, eso es a grandes rasgos. Yo les había mencionado que el empalmosoma está formado por estas 5 ribonucleoproteínas y otras proteínas no asociadas en las que cada una cumple una función. Por ejemplo, la ribonucleoproteína U1 localiza el sitio de corte en el extremo 5' del intrón y se posiciona sobre él. La U2 localiza el punto de ramificación y se posiciona sobre él. U1 produce el corte en el extremo 5', luego se incorporan U4, U5 y U6, que lo que hacen es proporcionar el extremo 5' del intrón para que forme el lazo con el punto de ramificación. ¿Sí? Se forma el lazo, se liberan algunas ribonucleoproteínas y U5 lo que hace es acercarse y producir la unión entre los dos extremos de los exones mediante dos reacciones de transesterificación. Y se elimina el intrón en forma de lazo con las ribonucleoproteínas y luego va a ser degradado. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que los intrones del grupo 1 y grupo 2 no requerían de proteínas para ser eliminados, sino que se autocortan y empalman? Los del grupo 1, que se encuentran en genes que codifican ARN ribosomales, si bien varían en su secuencia, suelen tener unas estructuras similares a esta, en el sentido que forman muchas estructuras secundarias en formas de tallo y bucle, de forma que los dos exones se localicen cercanos, ¿sí? Este autocorte y empalme ocurre de la siguiente manera. En primer lugar, un nucleótido de guanina ataca el sitio de corte 5' del intrón, ¿sí? Entonces se libera el extremo 3' del exón y ese oxidrilo 3' es el que ataca y produce el corte en el extremo 3' del intrón. Entonces así ya quedan empalmados los dos intrones y se libera este intrón, perdón, los dos exones y se libera este intrón para ser degradado. En los intrones del grupo 2, la estructura también es similar, ¿sí? Es muy rica en estructuras secundarias de tallo y bucle, pero estos intrones se eliminan de forma similar a lo que ocurre dentro del empalmosoma, en el sentido que también los intrones se eliminan formando un lazo, ¿sí? O sea, participa un punto de ramificación y se forma el lazo.
Sin embargo, no participan enzimas, ¿sí? Justamente el grupo, el oxidrilo de ese nucleótido de adenina es el que ataca y produce el corte en el extremo 5'. Entonces queda formado este lazo y ya queda liberado el extremo 3' del exón para atacar y producir el corte en el extremo 3' del intrón y se empalman los dos exones, se elimina el intrón en forma de lazo. También pueden existir otros procesos, otros procesamientos del pre-ARN que se denominan procesamientos alternativos. Estos procesamientos alternativos pueden ocurrir cuando ocurra un corte y empalme alternativo o cuando existan más de un posible sitio de corte 3'. Esto va a posibilitar que a partir de un único gen que codifica para un único pre-ARN mensajero, se puedan obtener ARN mensajeros maduros diferentes que en última instancia van a ser traducidos para dar lugar a péptidos o proteínas diferentes. ¿Cómo ocurre esto? En el caso del corte y empalme alternativo, por ejemplo, tenemos este caso un gen que tiene 3 exones y 2 intrones. Ya saben que inicialmente tanto intrones como exones se transcriben para dar un pre-ARN mensajero. Primero se va a añadir el casquete en el extremo 5', luego se va a producir el corte y poliadenilación en el extremo 3', y luego se van a eliminar los intrones. Durante esa eliminación de los intrones podrían eliminarse estos dos intrones por separado, ¿sí? Y empalmarse los exones 1, 2 y 3, o bien estos dos intrones podrían eliminarse juntos y llevarse también la porción del exón 2, ¿sí? Como por ejemplo en este caso. Esto se denomina corte y empalme alternativo y permite que a partir de un único gen, de un único pre-ARN mensajero, se obtengan dos ARN mensajeros maduros diferentes, ¿sí? Que van a ser traducidos a proteínas diferentes. Otro tipo de procesamiento alternativo es cuando existen más de un posible sitio de corte 3'. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gen que tiene dos exones y un intrón, se transcriben a pre-ARN mensajero, pero acá hay dos posibles sitios de corte, ¿sí? Bueno, en primer lugar se va a añadir el casquete en el extremo 5' y luego se va a producir el corte y poliadenilación. Si el corte se produce a este nivel, va a generar un ARN mensajero maduro más corto. Si el corte se produce a este nivel, se va a obtener un ARN mensajero maduro de mayor longitud. Y estos dos han sido obtenidos a partir de un único gen, de un único pre-ARN mensajero, pero que ha sido procesado diferente. Y va a dar lugar a la síntesis de dos polipéptidos o proteínas diferentes. Por último, estos dos procesamientos alternativos pueden incluso coexistir dentro de un mismo gen. Esto se vio, por ejemplo, en las células, en el gen que codifica la calcitonina en mamíferos. El gen de la calcitonina consiste o contiene 6 exones y 5 intrones. Todos ellos se traducen a pre-ARN mensajero. Se va a añadir primero el casquete en el extremo 5' y luego se va a producir el corte y poliadenilación en el extremo 3'. Existen dos posibles sitios de corte, uno que está en el extremo del exón 4 y otro en el extremo del exón 6. En las células tiroideas el corte se produce a este nivel y en las células del cerebro el corte se produce a este nivel. Entonces, en las células tiroideas se produce el corte en el extremo del exón 4, se poliadenila y luego se eliminan los intrones 1, 2 y 3 y se empalman para dar este ARN mensajero maduro. Mientras que en las células del cerebro se produce el corte a nivel del extremo del exón 6 y luego, además, durante la eliminación de los intrones, se elimina también el exón 4, ¿ven? Entonces se empalman todos los exones y se obtienen dos ARN mensajeros maduros diferentes a partir de un único gen, mediante los dos procesamientos alternativos que coexisten en el mismo gen. Bueno, eso es todo. Este solamente es un resumen para que veamos cómo a partir de un típico gen eucariota que codifica para un ARN mensajero,
se obtiene la ARN mensajero maduro. Veamos, en este caso tenemos un gen al lado del sitio de inicio de la transcripción teníamos el promotor. Recuerden que a su vez dentro de este promotor se pueden distinguir dos zonas, ¿sí? El promotor mínimo y el promotor regulativo. Dentro del mínimo van a estar las secuencias consenso, por ejemplo la caja TATA, que es reconocida por los factores de transcripción general, se une, se forma el aparato de transcripción basal y da inicio a la transcripción, ¿sí? Desde el sitio de inicio. En este caso, este gen está formado por 3 exones y 2 intrones. Acá tenemos el sitio el terminador, ¿sí? Que indica el fin de la transcripción. Entonces, inicialmente, tanto intrones como exones se van a transcribir, ¿sí? Para dar un pre-ARN mensajero. En la región 5' se va a añadir el casquete. En la región 3' no traducida se detecta la secuencia señal, se corta entre unos 11 a 30 nucleótidos en dirección 3', se añade la cola de poli A y por último se eliminan los intrones, ¿sí? Dentro del empalmosoma en forma de lazo, se empalman los exones y se obtiene el ARN mensajero maduro que ya está listo para ser exportado al citoplasma para su traducción. Bueno, creo que eso es todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Consultas?